ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cavasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2 para presentarles el programa institucional informativo Nuestra Gente. José Alberto Tejada Echeverri los saluda y les presenta a Federico Vallejo y a David Andrade, panelistas frecuentes de nuestro programa los días jueves, programa que hacemos en alianza con la Facultad de Economía de la Universidad Santiago de Cali. A mis dos panelistas invitados los saludo y les pido que entremos en materia inmediatamente. ¿Alguno de ustedes figura en la lista de Mossack Fonseca de Panama Papers? ¿Usted ha figurado? No estamos enterados porque dijeron que habían docentes y amas de casa. ¿Y usted? No, por fortuna no todavía. ¿Pero hay alguna posibilidad? No, Dios quisiera, eso es como quererse ganar la lotería. Pues ¿Ah, sí? uno la compra la lotería y con la ilusión de que al ¿Y momento por qué se estar la en esa compre. lista es ganarse la lotería? Porque sin duda uno esas herramientas las utiliza o las tiene cuando tiene demasiado dinero y cuando necesita o requiere sacarlo el dinero, y unos servicios tan especializados como esos es porque tiene suficiente dinero en moneda para tener que llevarlo a esos paraísos fiscales. Pero debiera entonces suponerse, Federico, que cualquier persona, porque aparecen políticos, empresarios, artistas, deportistas, etcétera, cualquier persona que aparezca con una sociedad panameña, se presume que porque han tenido la intención de evadir impuestos, no declarar flujos de dinero o de capitales, o no necesariamente es así. No, por supuesto que no necesariamente es así. Lo que pasa es que hay una cierta doble moral del sistema financiero internacional. Yo creo que hay un punto que es clave de mirar, y es el punto de qué manera esto nos conduce a pensarnos en una cierta crisis de los estados nacionales, en donde el Estado-nación individualmente, o sea, Panamá, Belice, incluso algunos países alpinos también son paraísos fiscales, tienen la soberanía como digámoslo así, como Estado-nación, como si Colombia lo decidiera hacer, de hacer dos cosas. Uno, cobrar bajos impuestos por el establecimiento de empresas, y lo segundo, tener una reserva bancaria, que quiere decir que no tiene por qué declarar quién es quién allí, de dónde trae el dinero, etcétera. Entonces esa flexibilidad es la que convierte a un país en una reserva, en un paraíso fiscal. Normalmente los paraísos fiscales son países pequeños, con baja capacidad de recursos naturales, muy tercerizados. Si uno mira la historia de Panamá, pues Panamá ha vivido del canal, que son servicios y logística, y por supuesto también servicios financieros. O Belice, Aruba mismo, acá en el Caribe. No todo el que decide llevar su dinero a otra parte lo hace con el fin de evadir los impuestos, simplemente lo hace porque si deja su capital aquí, los impuestos sobre el patrimonio son más altos, y si mueve sus recursos a través de otra nación, pues los impuestos son más bajos. Entonces, digamos que yo he dicho varias veces, no defiendo ciertas prácticas, pero el empresario es amoral, no inmoral,
¿A qué me refiero? Pues que si su lógica es maximizar sus beneficios, pues no va a dejar la rentabilidad de unos impuestos aquí, sino que se la lleva y se gana ese diferencial acá, por fuera. Algo similar hacen las empresas cuando deciden en dónde emplazarse. Los impuestos de industria y comercio, por ejemplo, son ventajas de localización de ciertas empresas. Uno no puede decir que huyó hacia un paraíso fiscal Bavaria porque sacó la planta de la octava, todo el mundo se asustó, dijo, uy, se acabó la cerveza. No, se fue para Jumbo, pero eso tiene que ver con beneficios fiscales también. Entonces, digamos que hay una toma de decisión racional y no sería ilegal mientras se haga dentro de los conductos nacionales, legales. Entonces, ¿a qué me refiero? En lo local, es decir, a nivel municipal puede ocurrir eso, y a nivel nacional lo vemos reflejado en qué tan estricto es cada nación, cada estado, en pedir cuentas sobre la movilización de capitales que pasan por sus fronteras. El punto es ese. Ahora, que eso se presta para que algunos escondan la plata allí por el tema de la reserva que hay en términos, esa reserva de saber de dónde viene su dinero, de quién está allí, etcétera, pues por supuesto que eso es atractivo para el delincuente, ¿cierto? Justamente con esa pregunta y con la respuesta de Federico, amplío la primera pregunta que me hace. Usted sale ahí y uno dice, ojalá, quisiera. ¿Por qué? Porque no necesariamente todo el que está ahí está cometiendo una actividad ilícita. Son operaciones que conocen offshore. ¿Qué significa offshore? Para que lo entienda el ciudadano. Es que se monta una empresa sin necesidad, en papel, sin necesidad de que el dueño de la empresa o que la empresa sea una entidad real que esté constituida en ese país. Entonces uno puede tener una empresa en Panamá sin que exista ni siquiera una persona, sin que exista una oficina, sin que exista absolutamente nada en la ciudad de Panamá. Esas son unas empresas offshore, operaciones offshore, que son de papel. Pero también esas empresas pueden tener unas operaciones reales. Y ojalá uno pudiese hacer negocios en Panamá, donde evidentemente puede producir en Colombia, hacer labor de comercialización por Panamá o de comercio internacional o negocios o ventas o alguna cosa de esas. Y evidentemente pueden haber empresas o entidades o personas que hagan operaciones en Panamá comerciales, como lo ha dicho Federico, no tanto industriales, pero sí más comerciales, donde existe una facilidad, no solo para el empresario que está haciendo la producción y la venta, sino también algunos demandantes, digamos, quienes demandan los productos también pueden decir, no, colóquemelo en Panamá, yo compro en Panamá y de Panamá llevo a mi país o donde finalmente vaya a comercializarse el producto al consumidor final. Entonces, a tu pregunta, ¿todos los que tienen empresa en Panamá, todos los que hacen negocio en Panamá son delincuentes? No. Pero lo que sí suena raro y sospechoso es que unas personas que no tienen operación industrial en ninguna parte, que no tienen operación industrial o comercial en Panamá, tengan empresas de papel, tengan operaciones offshore, simplemente moviendo dinero. Entonces ahí sí es el interrogante que hasta ahora ahí nadie se le ha acusado nada, pero es decir, estas personas si no tienen operaciones comerciales, si no tienen nada, están utilizando esta herramienta que puede ser útil para actividades legítimas, están utilizando esta herramienta muy seguramente para actividades ilegítimas, que la menos grave es la evasión de impuestos, que ya sabemos las implicaciones sociales que tiene evadir impuestos. Bueno, de todas maneras el tema es muy sensible porque, y siempre lo hemos sostenido aquí en este programa y en este canal, hay que ser muy cuidadoso con pasar esa línea sutil entre el derecho a la libre expresión y el derecho a la información y el derecho a deshonrar o a manosear el nombre, la honra de personas y de instituciones. Un escándalo como este sirve para eso, para que cualquier persona que tenga intenciones de venganza o de aprovechamiento de una mala ubicación de otra persona, pues la haga aparecer como lo que usted dice, como un delincuente, en este caso un delincuente financiero. No necesariamente es así, pero igual hay delincuentes que pueden ampararse
en que esto no es del todo, o mejor dicho, no es ilegal. Lo que es, mejor dicho, lo ideal es que la plata, el patrimonio de los colombianos esté en Colombia, pero no se le impide a ningún colombiano que siempre que reporte ante el Banco de la República sus movimientos de divisas en el exterior y pague la vacuna de y salida. pague exactamente los derechos de salida, saque su plata al exterior, no solamente a Panamá, los puede sacar a bancos de Nueva York, los puede sacar a bancos de Luxemburgo, los puede sacar a bancos de Londres, los puede sacar a bancos de Singapur. Eso es así y hay que explicárselo a la gente para que la gente no vaya a pensar que todo el que tiene una cuenta en dólares o en euros es porque es un ampón. Eso no es así, pero sí hay que ser muy cuidadosos de que en esa maraña, en este caso hay como 850 nombres de colombianos que aparecen con cuentas cifradas en Panamá, entre ellos el jefe negociador del gobierno con ASFAR, que está ahora en Habana, Humberto de la Calle. Y Humberto de la Calle, sin que todavía su nombre aparezca relacionado, ya sacó un comunicado en el que dice: yo tuve una empresa, mucho empresario que tiene dinero para proteger su patrimonio y evitar, es decir, blindarlo contra embargos, contra persecuciones judiciales, lo que hace es que constituye empresas que se llaman patrimoniales. O sea, que no tienen como objeto social estar haciendo negocios activos todos los días, sino simplemente ellas son dueñas del patrimonio, de las casas, de las fincas, de los carros, de las acciones que hay en determinados lugares. Y esas empresas, en algunos casos por seguridad, se domicilian en países fuera de Colombia. Eso parece que es el caso del señor Humberto de la Calle. No sabemos si es el mismo caso del hijo del senador o del senador, ¿cómo se llama? Ramos. Luis Alfredo. Luis Alfredo Ramos, ni tampoco sabemos el hijo de Carranza, pues tiene el INRI de que es el hijo de Carranza, que fue el zar de las Esmeraldas y que se los indicó de ser fundador de grupos paramilitares, como también el caso de los hijos de Uribe, que tienen empresas en Panamá y en otras partes. El solo hecho de tener la empresa no debe suponer que son delincuentes, pero sí los obliga a que nos aclaren cómo fue que hicieron los movimientos. Claro, yo creo que un punto importante allí es justamente el tema de la evasión, es decir, por dónde salieron todos esos dineros que la DIAN de pronto entonces no tiene registrados, porque una cosa es que yo legalmente diga, saco mi dinero, hago una transacción a través del banco, de la DIAN y del banco, y reconozco, voy a llevarme este dinero del país, pago un impuesto de salida y quedo legalmente constituido, ¿cierto? El problema es cuando esas cuentas comienzan a inflarse y a inflarse, entonces son dineros que son lavados, es decir, son sacados ilegalmente del país, o simplemente son dineros que nunca llegan. Hay una cierta doble moral, pienso yo, en el capitalismo finalmente, porque el capitalismo criminaliza algunas vainas y flexibiliza otras. Por ejemplo, el capitalismo criminaliza la movilidad de personas. Es delito pasar de Estados Unidos de México a Estados Unidos, cuando se supone que es un factor productivo que el mercado libre debería de decir, bueno, que se ubique el trabajo donde mejor remuneración tenga y donde mejor productividad tenga, y el mercado, en la lógica del neoliberalismo, diría que se ubique donde deba de estar, de la misma manera que fluyen los capitales. Entonces, son pocos los discursos que criminalizan esto, es decir, no sé, yo no entiendo mucho por qué el tema de escándalo con los papeles de Panamá. En Luxemburgo, por ejemplo, un país que ni siquiera pues es latino, pues no es un paraíso fiscal de las Islas Caimán o del trópico, pues, que es lo que siempre nos imaginamos, ¿cierto? Al empresario tomando cócteles en la playa mientras lleva el dinero, que son países de alguna manera desarrollados, o que por lo menos están en Europa, pues, también son paraísos fiscales. Entonces, si las cuentas de Panamá son un banco, pues en Luxemburgo hay más de 200, o sea que en el mundo deben de haber, si se filtrara esa información, millares de listas similares, ¿sí? Entonces yo creo que ahí también, no sé por qué el tema del escándalo, cuando todo el mundo, eso es un secreto a voces, es decir, los paraísos fiscales no nacieron ayer, han sido una herramienta, como bien lo señalaba David,
para algunos empresarios, no para evadir impuestos, los que lo hacen legalmente simplemente se evitan el pago de unos impuestos porque sencillamente ubican su actividad por fuera en una legítima y legal lógica, ¿cierto? Legítima en el sentido de que, pues, si usted está diciendo busque la mejor rentabilidad, pues usted se ubica donde más barato le sale, ¿cierto? De la misma manera, como les decía, usted se ubica en el municipio que menos impuestos le cobre o que más ventajas le dé a nivel de Colombia, y no por eso podemos decir que es criminal un comportamiento de una empresa que decide ubicarse en una parte donde más ventajas tiene. O si yo decido hacer la maquila en la China porque tiene más ventajas, porque la ley colombiana es mucho más fuerte en proteger al colombiano, por raro que parezca, al colombiano trabajador, que lo que es la China. La desregulación del trabajo y la desregulación frente a la naturaleza en China, por ejemplo, hace que muchos impuestos que aquí se pagan allá no deban de pagarse, de otro tipo de trabas fiscales que aquí se pagan allá no se paguen, y eso es parte de la competitividad de China. Entonces, alguien que monta una empresa en China evitando los costos de que el Estado impone sobre los sujetos acá, ¿es un criminal? Pues no. Si Carvajal pone una maquila en China, pues no es criminal, simplemente está buscando una rentabilidad. Ahora que uno diga, uy, se llevaron el capital de aquí, no están dando el empleo en la región, pues sí, pero vuelvo y digo, no es un problema de moralidad finalmente, porque es que las reglas del juego que pone el capitalismo son las reglas del juego del capitalismo. Entonces me parece que hay una doble moral, porque se mira con un rasero cuando la gente toma ciertas decisiones, y con el otro, en el otro lado, cuando la gente finalmente se opone, por ejemplo, al libre mercado y cosas por el estilo. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Libre mercado o no libre mercado? Lo digo por la OCDE, la OCDE, que es el Club de los Países Ricos, que en este momento está sacando comunicados y diciendo cosas frente a Panamá, cuando ellos mismos han impulsado el libre mercado en todo el mundo. Entonces yo la verdad no acabo de entender, no estoy a favor del libre mercado, esa ha sido una posición mía que todos conocen, pero sí me parece pues que me quedo un poquito plop, porque yo digo, bueno, aquí están jugando. Bueno, yo sí quisiera revisar que el tema de los paraísos fiscales sí ha sido una política internacional de irlo disminuyendo. Recuerdan ustedes hace 2 o 3 años que Colombia tenía un conflicto con Panamá, porque Colombia lo mantenía en una lista de no cooperantes para la información financiera, y hubo ahí un tire y afloje para lograr que Panamá, que Colombia no lo colocara en esa lista. Hoy la amenaza que recibe Panamá, ya ha salido su presidente, ya han salido sus ministros, con todos los dientes y todas las uñas a defender el nombre de Panamá para que no lo metan en esa lista. O sea que internacionalmente, lo que Federico plantea, somos liberales y el mundo va orientándose al libre mercado en muchas cosas, pero en otras utiliza la racionalidad contraria, entonces ser más controladores y todo. Entonces, evidentemente esos paraísos fiscales se han ido disminuyendo, y por ahí dicen que Panamá era el último reducto, y hoy están haciendo como una especie de ataque ahí. Pero volviendo al tema de clarificar ese tema del lavado de activos, que es que se suena, justamente es eso, justamente el lavador, quien hace la actividad de lavar el activo, lo que busca es pagar impuestos, y su resultado es, mire, pagamos impuestos en tal país o en tal otro, mire, lo metimos al sistema financiero, ahí está en un banco, aquí están, digamos, las herramientas donde usted puede girar y hacer operaciones. Es decir, justamente hacer operaciones, como algunos de los que han entrevistado ahí dicen, no, mire, es que yo pago impuestos, yo declaro, yo hago toda la cosa, estamos llegando, digamos, al final de la operación. Y el problema no es hacer eso lo tienen que hacer todos. El problema es cuando se hace esa operación con un origen ilícito de los recursos. Y ahí está el tema, que ante este tipo de operaciones offshore o ante el secretismo de la información financiera, es muy fácil o es más fácil coger recursos de origen ilegal y legalizarlo y hacer, o sea, el delito no es, y lo que se está condenando, no es que se monte una empresa para pagar impuestos, que es, digamos, lo que están diciendo estos personajes ahora, no, si todo lo contrario, yo lo declaré, yo lo mostré, sino justamente eso puede ser, digamos, la prueba final de lo que están haciendo es el
cogiendo un origen ilícito de los fondos. Entonces aquí lo que se abre es decir, listo, ustedes están haciendo esas operaciones, no tiene nada de malo, eso es legal. Como lo dijo el señor Fonseca de Mossack, dijo, nosotros simplemente montamos empresas y entregamos un andamiaje y ya lo que hagan las personas con eso ya no es de nuestra incumbencia, claro. Ya no sabemos qué es. Ahí hay un tema moral que el profesor Rubén lo había planteado el programa pasado, donde decía, así como al abogado se le enseña ética y se le dice, usted es abogado, pero ojo que usted debe usar todo su conocimiento, todo su saber y las herramientas para defender causas justas, ¿cierto? Y a pesar de que el abogado se le dice defienda causas justas, encontramos abogados que justamente hacen lo contrario, van y defienden causas no justas, o todo lo contrario, ayudan o conexan para cometer el mal y las cosas. Así como el médico se le enseña valores y tiene juramentos y todas esas cosas, a los administradores, a los contadores, a los financieros no se les enseña ética, no se les enseña moral, no hay unos parámetros morales. Y un poquito ahí sí como economista digo, los economistas estamos más lejos porque y la gente tiende a confundir al economista con el financiero, con el administrador, con el contador. Pues justamente el economista tiene muy en cuenta todos estos elementos morales, éticos y sociales, que la tendencia está orientando a que el economista se sume acá a los administradores y los financieros y sean amoral, pero yo sí pensaría que tenemos que volver al economista más social, al economista más cercano de la antropología, de la filosofía, de la sociología, de estos elementos, y tenemos que empezarle a meter moral y ética y principios a la actividad. Entonces por ejemplo, contador que simplemente diga, no, es que yo cumplo con mostrar los papeles, pero si yo estoy ayudando para tapar dinero de crímenes, de violaciones, de secuestros, de asesinatos y cosas, yo no puedo pasar de agache ante operaciones de esas. Yo me imagino, Federico y David, que los docentes de materias como moneda y banca, como hacienda pública en las universidades, debiera ser un tema para tomarlo como estudio de caso. ¿Por qué? Porque es que aunque nosotros no podemos indicar ni señalar a nadie que es delincuente por aparecer allí, lo que sí está claro es que es por lo menos anormal que exista la posibilidad de que yo me lleve plata para el extranjero o reciba plata de negocios en el extranjero, la permanezca en el extranjero y la pueda meter a mi país, sin que se me identifique como inversionista, porque se invierte es como acciones al portador, es decir, guardando la confidencialidad de quién es el que está detrás de la plata. Y por lo tanto, si yo tengo la plata afuera y la invierto aquí y la repatrio, pues yo no estoy pagando impuestos, yo estoy evadiendo todos los controles fiscales y cambiarios. Y lo que da ahí sí ironía y rabia es que al pequeño comerciante de la esquina todos los días se le joroba la vida, se le complica la existencia porque no ha presentado una declaración de industria y comercio, de avisos y tableros o de cualquiera de todos estos impuestos que los alcabaleros, alcaldes y gobernadores y congresistas montan para hacer más invivible hacer empresa en Colombia. Ahí es donde uno comienza a encontrar la asimetría, la inequidad entre quienes tienen mucho y pueden sacar su plata y váyanse de aquí, que no pasó nada, porque por eso, entre otras cosas, es que muchos ricos pueden aupar a la gente a que vamos para la guerra muchachos, vamos para la guerra, no vamos a dejar que estos guerrilleros sinvergüenzas se tomen el país, como dicen algunos sectores políticos de Colombia, pero vayamos a esculcarles los bolsillos a esos señores que aupan para que vamos a la guerra, a ver dónde tienen su plata. Yo sí que hago esa pregunta, sin decir que los hijos de Uribe son delincuentes porque tengan la plata allá. Yo sí quiero saber por qué los hijos de Uribe tienen la plata allá, siendo que son los hijos de alguien que fue presidente de la República de Colombia. Y yo sí quiero saber por qué Alberto Carrasquilla, que fue ministro de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez, ministro de Hacienda, el que se sienta a la mano con el sistema cambiario y bancario del país, se fue a hacer negocios con Panamá. Esas preguntas me las tienen que contestar.
Claro, no, hay un problema es de transparencia. Es decir, todos estamos esperando desde hace tiempo la declaración de impuestos de Uribe y de Tom y Jerry, como cariñosamente se les conoce. Pero bueno, eso no ha pasado y no creo que vaya a pasar. Es decir, no han hecho visibles sus patrimonios y los orígenes de sus patrimonios, de lo que está legalizado en Colombia, pues mucho menos lo que tienen por fuera. Porque lo que está construido por fuera está justamente hecho sobre la base de la reserva y en ese sentido, pues lo que se busca es un blindaje. Yo digo dos cosas con respecto a lo que planteaba David, o tres. Una es, sí, defender un poco la posición del economista más allá pues de la cuestión técnica, que me parece importante. Otra que tiene que ver con el conflicto que tuvo Colombia con Panamá, o que tiene, porque Colombia dijo, bueno, es que ustedes con esa reserva estadística, la gente que tiene y que lava en Panamá, no tenemos cómo conocerlo. Bueno, ahí hay una cosa que es medio absurda, porque si Panamá cambia la regla del juego, de hecho la cambió, el ministro salió ayer, panameño, de Finanzas, y dijo que ellos estaban dispuestos a dar toda la información que Colombia solicitara sobre personas específicas, pero que lo que no podía hacer era, como lo solicitó el gobierno, de que todos los movimientos que pasen por Panamá inmediatamente tengan información en Colombia, porque pues, es decir, eso sería tener su soberanía propia comprometida, y me refiero a soberanía a la actividad que se realiza en Panamá de manera directa. Más se vuelve eso pues un poco inmanejable, como el mismo ministro lo decía. Es decir, la propuesta del ministro es decir, si usted tiene sospechas sobre alguien, pídame la información, yo se la mando. O sea que relajaron esa postura. ¿Y por qué digo que eso es medio absurdo? Porque Panamá no es el único paraíso fiscal. Pues si yo veo las cosas muy complicadas en Panamá y soy un corrupto que necesita lavar el dinero, pues me voy para las Islas Caimán, me voy para Aruba o me voy para Luxemburgo, y aprovecho y paseo de vez en cuando por allá en tierras mucho más frías. Entonces, no tiene sentido eso, porque eso es como pensar que si no hay una regla global, cualquier país que tenga una flexibilidad en ese tipo de conductas, es decir, sus reglas del juego legales al interior de ese país sean así, pues van a constituirse en un paraíso fiscal, y la gente sencillamente migrará sus fortunas de un lado a otro. O sea que pelear con Panamá es una cosa que es bastante tonta, finalmente, porque no se trata de decir saco a Bavaria y me lo llevo para otra parte, porque es trastear toda la maquinaria pesada. Aquí simplemente con 2 clics en 2 transacciones cambio la plata de un banco a otra en menos de 40 segundos. O sea que eso puede ocurrir a la velocidad de un clic. Entonces, esa posición del gobierno colombiano frente a Panamá es absurda. Lo segundo es la doble moral. Vuelvo y reitero sobre eso, y un poco en la política de cómo se han perseguido los corruptos y el narcotráfico en particular. El narcotráfico tuvo un éxito en un viraje de la política cuando decidió atacar los patrimonios y no focalizarse en la interdicción. ¿Por qué? La interdicción y la captura de viajes de cocaína lo que generaba era un mayor riesgo, y por lo tanto eso hacía incrementar el precio de la cocaína misma. Es decir, cuando se afecta un flujo, que es el ingreso, es decir, algo que está ocurriendo por unidad de tiempo, ese incremento del riesgo en la interdicción hace que el negocio sea arriesgado, y eso es lo mismo que da la rentabilidad. Es decir, el precio de la cocaína, nosotros hemos hecho algunos estudios basados en datos de la misma Observatorio de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, y se observa eso, es decir, la relación positiva que hay entre riesgo y rentabilidad. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Mejor dicho, la cocaína es costosa no porque sea caro producirla, sino porque es arriesgado traficarla. Un punto. El segundo punto, cuando cambia la política y deciden no atacar el riesgo sino el patrimonio, eso sí tuvo eficiencia, porque escoger al narcotraficante y no sentarse en hacer interdicción de sus viajes, en su exportación ilegal, sino en decir, ¿usted qué patrimonio tiene en el país? Listo, se lo quitamos. La extinción de dominio, todas esas cosas, eso coayudó a desarticular los carteles de la droga, generó la posterior fragmentación de los carteles, sí, pero los grandes carteles por lo menos se fragmentaron. O sea que esa política sobre el patrimonio, que es la riqueza, ya es un stock, no es un flujo, sí tuvo éxito. Pero eso tuvo un correlato, y fue que si yo soy un narcotraficante, a mí no me conviene entonces legitimar a través del lavado, a través del contrabando, como lo miden a veces, la entrada de esos flujos extranjeros aquí. ¿Para qué? Porque ¿qué hacían los narcotraficantes en los 80? Entraban el dinero ilegalmente
y con esa mentalidad pues no tan cosmopolita, pues para no ser ofensivo con nadie. Entonces lo que hacían era comprar fincas y apartamentos y cosas por el estilo. Entonces en los 80 tuvimos un disparo de la construcción aupado por esos dineros que se blanqueaban aquí, y ahí sí nadie dijo de dónde salieron 800 apartamentos del líder del cartel de Cali en la misma ciudad de Cali, 1.200 de otros tantos apartamentos en la misma ciudad de Cali. Eso ya está reconocido con cifras y datos. Entonces el sector de la construcción se vio beneficiado por eso, que era una forma de blanqueado, pero nadie preguntó de dónde salieron los dineros en ese momento. Cuando llega el punto del proceso 8000, ahí sí salió la clase empresarial del Valle del Cauca a desgarrarse las vestiduras, después de que de alguna manera todo el tiempo vendió bienes y servicios a estos señores que habían lavado un dinero en Colombia. Eso es importante para la gente que entienda, es decir, lo importante es que una noticia que aparece como escándalo la convirtamos en una oportunidad de que la gente pueda comprender qué es lo que pasa detrás de la noticia. Cuando se habla de que con estos capitales que están guardados en el exterior se pueden afectar las economías nacionales, es porque, por ejemplo, cuando en Colombia nos quejamos del contrabando, por ejemplo, el contrabando de textiles, el contrabando de zapatos, para poner dos de los que más afectan a la canasta de los colombianos, no se paga en Colombia. Cuando la ropa llega a Barranquilla o a Buenaventura, esa ropa ya ha sido pagada. Cuando los zapatos llegan a Barranquilla o Buenaventura, esos zapatos ya fueron pagados. ¿Pero dónde? En Panamá, con plata que estaba en Panamá. Es decir, que el contrabando no deja huella monetaria en el país. Por eso es tan difícil combatirlo, porque aquí lo que se hace es coger un cargamento, se coge una tractomula con 10.000 pantalones, pero es que sucede que han hecho un negocio de 1 millón de pantalones y lo pagaron por allá y nadie se dio cuenta. Ese es el hecho criminal que genera el contrabando, que desestabiliza la economía con absoluto anonimato y sin que haya posibilidad de control por parte de las autoridades. Bueno, mire, yo creo que esto es una oportunidad, como tú lo planteas, a nivel internacional. Ya vimos cómo las crisis en el sistema financiero de los Estados Unidos tenían que ver con que el sistema financiero no estaba lo suficientemente regulado. Si algo bueno, como lo estaba contando Federico, ha dejado la lucha contra el narcotráfico acá, es una fuerte regulación al sistema financiero nuestro. Y esa fuerte regulación, si algo bueno nos ha dejado, es una banca sólida, tan sólida que es un excelente negocio, que no debería ser tan buen negocio para el banco, porque el banco simplemente es un servicio como de custodia y de transferencia, no debería ser un gran negocio, debería ser un negocio casi que a una tarifa fija, porque simplemente usted lo que tiene que hacer es guardar, custodiar, transferir de un sector a otro y no ser un gran negocio que esté buscando cada vez grandes utilidades. Por eso el sistema financiero, si cumple su función, es la de poder llevar excedentes en sectores donde no lo hay, donde gente dice, vea, yo estoy produciendo mucha riqueza, estoy produciendo mucho dinero y yo ya no sé qué hacer con el dinero, voy y lo meto a un banco, el banco le dice, listo, yo le doy una platica a usted por tener la plata aquí, pero la mando a un sector donde hay capacidad de producir, pero no hay capital para producir. Eso es lo que debería hacer el sistema financiero. Entonces, mire la importancia social del sistema financiero, la importancia para el desarrollo y crecimiento de las sociedades del sistema financiero. Pero hoy tenemos un sistema financiero que le coge la plata a los ricos, la guarda, no se la pasa a quien la necesita y hacen operaciones ficticias, y lo que está haciendo es cobrando por la custodia, comprando por el servicio, digamos, de tener custodiado el dinero ahí, generando grandes utilidades para el sistema financiero, pero no para las sociedades. Pero eso tiene algo de bueno, que tenemos un sistema financiero sólido, y si tenemos un sistema financiero sólido que le sirve a unos pocos, pues no hay una desestabilidad y no tenemos unos líos, y algo en medio de eso podemos avanzar. Pero déjame, que me fui ahí como por las ramas un poquito, para decir algo concreto. Algo debe ocurrir con esta información. Ya cayó el primer ministro, presidente de un país, que uno como que, yo pensé que eso era un territorio por allá frío y que eso no había habitantes, y hoy me estoy enterando de que eso es un país, tiene habitantes, tiene un gobierno, y muy seguramente debe ser una sociedad
más tirada a los nórdicos y muy seguramente con unos niveles morales y éticos elevados, que una insinuación de estas, con el solo hecho de decir, señor presidente, que además entiendo yo que allá el presidente poco poder tiene, usted por qué tiene cuentas por allá offshore, y el tipo inmediatamente se ve revelado en eso, tiene que renunciar. No, pero es que ahora, en países como estos, donde a uno lo ven robándose con el arma ahí, arrebatando, la justicia aquí da y los medios da para todo, para decir, no, es que eso era una... hay que darle la posibilidad de 10 o 20 años de proceso para que lo condenen 2 y luego salga rico. Pues acá sí es apenas natural, pero si en países venga. Que tienen una condición ética y moral diferente genera esa vaina, es porque aquí detrás de esto hay algo. Es muy importante que usted traiga el tema del primer ministro de Islandia, porque Islandia, ojo, acordémonos que en la crisis financiera mundial de los recientes años 2008-2012, Islandia fue la única sociedad nacional mundial que destituyó a todos los banqueros de su país. Fue la única, la sociedad islandesa, muy pequeña por cierto, pero les dijeron se largan de aquí todos zampones. Y obligó a que el país no pagara las llamadas deudas de la banca islandesa con el resto del sistema financiero internacional. Y hoy nos da un segundo ejemplo. Le dice a su primer ministro, se va de aquí. Es que el primer ministro no renunció porque le llegó el papel. Miren en las imágenes de YouTube y de televisión, es la gente toda volcada en las calles diciéndole, se fue de aquí, aquí no tiene nada que hacer. Por sospecha. Ayer en este mismo programa yo decía, y seguiré diciéndolo, a veces uno tiene que reconocer que la indolencia de la gente hace que se merezca la suerte que tiene. El tipo de político, el tipo de dirigente público, el tipo de dirigente empresarial, el tipo de dirigente social que está haciendo el país, porque nosotros es como si no viéramos lo que está pasando. Ayer en Cali hubo manifestaciones por la privatización disimulada que están haciendo en Cali. Ayer en la ciudad hubo manifestaciones de personas que están demostrando que el mío está prácticamente, mejor dicho, que es inviable, que no hay nada que hacer con el mío. Ayer en Cali hubo manifestaciones de profesionales que trabajan en organismos de salud que sencillamente no les pagan. Eso ya pasó en el hospital universitario y seguirá pasando en las demás entidades. Y usted y yo, que somos en un caso pacientes, en otro caso usuarios, somos usuarios del mío o del transporte masivo, o en otros somos consumidores de agua, de energía, de telecomunicaciones, es como si eso nos resbalara y nos llega el recibo todos los meses más caro y no preguntamos nada y no nos atrevemos a decir nada y no nos atrevemos a revelar. La Revolución Francesa en 1789 comenzó con actos de desobediencia civil que significaron que la gente se alertó y la gente salió a las calles a decirle a esos gobernantes corrompidos e ineptos y a esas gentes que se habían apropiado de lo público, se largan de aquí. Nosotros no somos capaces. Yo en este momento, para que no se me vaya a malinterpretar, no estoy pidiendo a nadie que salga con armas a la calle, pero sí creo que tenemos el deber, no ni siquiera el derecho, el deber de salir a decirle al país, hola, ¿qué pasa con esta vagabundería? Miren ustedes, el señor superintendente bancario, que tú te coges de aquí, o el presidente de la cosa bancaria, un político conservador, ¿sí? Muy querido, muy bien puestecito, está insistiendo que hay que bancarizar el país, que por seguridad para los colombianos, que para el pobre ancianito, que para la pobre señora, que todo tiene que pasar por las cuentas bancarias, pero no nos dice que cuando usted mete su platica al banco, cuando a usted le pagan su nómina en el banco, el sinvergüenza banco se queda con el 2, el 3 y el 4% de su cuenta, cobrándole la libreta, cobrándole la tarjeta, cobrándole la consulta, cobrándole hasta la fila, y tampoco le dice que no le pagan intereses. Pero lo que no nos saben explicar es cómo nos obligan a bancarizarnos. A los que no tenemos poder y a los que sí tienen poder, los dejan que se larguen con su plata para fuera del país. Explíqueme eso. Claro. Eso es doble moral. Y usted se tiene que pellizcar, por favor. Claro. Y yo creo que ahí sí hay un giro en la política, que un poco recogiendo lo que tú dices,
Y lo que decía David, ahí hubo un giro y, por ejemplo, en la persecución de los corruptos en Colombia pasó eso. O sea, a nosotros no nos puede olvidar cómo florecieron. Yo no quiero decir, no es un punto de satanizar nada, pero es verdad, nosotros teníamos un fútbol más profesional porque estaba el dinero del narcotráfico, tuvimos unas orquestas en Cali que funcionaban no porque fueran traquetas, sino porque había quien les comprara ese servicio. Es decir, había una demanda fuerte porque había dineros del narcotráfico aquí circulando. Los gimnasios, la construcción que dije ahora, no estoy diciendo que los constructores de Cali sean narcotraficantes, ni mucho menos, no. Lo que estoy diciendo es que hay un dejar hacer cuando se trata de beneficiarse con esos dineros que ya están aquí, comillas, lavados, y entonces ahí, como dice, la moral nuestra se va para la nada, porque entonces vendemos un servicio, vendemos ropa, vendemos servicios de discoteca, servicios de música, servicios de gimnasio, servicios o bienes, y entonces allí no pasa absolutamente nada, no nos pellizcamos y el Estado mismo no se pellizca. Cuando se persigue el narcotráfico, yo insisto en esa idea, entonces ya es peligroso para todos aquellos ilegales lavar el dinero aquí, no quieren tener su fortuna, ¿qué hacen? Pues se la llevan para otras partes, por supuesto. Entonces ahorita parece que nos estuviéramos llorando sobre la leche derramada, ¿no? Uno se pregunta, en Estados Unidos la cocaína que entra le deja una rentabilidad al narcotraficante latinoamericano, pero la distribución al interior, y eso está mostrado por la UNODC de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, es de los propios nacionales norteamericanos y no son propiamente latinos. ¿Qué pasa con esos dineros al interior de los Estados Unidos? Es decir, un kilo de cocaína, si vale 1.000 pesos puesto en el puerto de entrada, se distribuye en la calle por 2.500 pesos o $2.500, o sea, se multiplica por 2 o por 3 o por 1.5. ¿Y qué pasa con ese dinero? Queda en la economía norteamericana. ¿Y dónde están los grandes escándalos de los distribuidores y de los bancos que allí tienen esos dineros? Eso no pasa. O sea, nosotros siempre hemos sido más papistas que el Papa en una presión internacional. Y yo quería entrar allí en un tema importante y es el tema de las fugas de soberanía en ese sentido. Es decir, la UNODC, perdón, los países más industrializados, la OCDE, están en este momento cayéndole a Panamá, diciéndole que cómo es posible que estén haciendo siendo un paraíso fiscal cuando en realidad ellos mismos no se miran hacia adentro con ciertos procesos de lavado. Pero sí hay una presión internacional. Entonces, ¿hasta dónde llega un Estado particular que venía funcionando como particular y como independiente en ese sentido frente a procesos que ahorita tienen la injerencia del resto del mundo sobre ellos? ¿A qué me refiero? Hay muchos elementos que plantean esa fuga de soberanía. Si ustedes miran cómo se resuelven ciertas crisis hoy, se resuelven a nivel supranacional. Es decir, el Estado pierde su fuero y su capacidad individual y su independencia, su soberanía propia, su autonomía, yo mismo, nomos, destino, la capacidad de cada país, cada nación, de generar su propio destino, de, por ejemplo, decidir si no cobramos nada y nos hacemos los de la oreja gacha y somos en ese sentido catalogados como un paraíso fiscal, comienza a ser intervenido. Hoy hay situaciones que ya comienzan a necesitar de la supranacionalidad para resolver esos temas. Los derechos de autor, ¿cómo se resuelven? ¿Cierto? Si es delito en Colombia, no es delito. Hay cosas de internet que están ubicadas en países en donde no es ilegal la copia de libros o de música, por ejemplo, y funcionan desde allí y las consume el resto del mundo. Situaciones como lo que pasó, por ejemplo, con las patentes de las drogas para el VIH, SIDA, esa fue la discusión que tuvo el gobierno brasilero, por ejemplo, frente a las transnacionales. Eso no lo resolvió un juez brasilero, lo resolvió la Organización Mundial del Comercio junto con la Organización Mundial de la Salud, fueron los que entraron a terciar en ese asunto. Entonces, cada vez vemos que se hace necesario en esta globalización establecer unas normas supranacionales con las cuales se esté de acuerdo, y yo creo que hoy eso que esa doble moral sintetiza en que se macartice a Panamá, porque yo no defiendo el libre mercado, no defiendo esas cosas, pero sí estoy en contra de esa doble moral. Entonces se macartiza Panamá porque es un paraíso fiscal al tiempo que se defiende el libre comercio,
pero eso lo que está empujando es a la necesidad que tiene el capitalismo hoy globalizado a establecer reglas del juego supranacionales en muchos aspectos. Pienso que para allá está empujando el asunto y esto es simplemente un síntoma de eso. Creo que no lo habíamos dicho al aire, lo habíamos dicho fuera del aire. Como Mossack Fonseca deben haber cientos, si no miles, iguales. Como los Urrutia, que hicieron cantidad de sociedades SAS para quedarse con toda la altillanura de Colombia, para los grandes ricos de este país. Claro. Suena un modelo similar. Y como Panamá ya no hay tantos, ahora son menos, pero deben haber varios países por ahí. Ahorita veíamos en las imágenes de apoyo, no sé si estuviese actualizado, digamos, el mapa de los países que son considerados paraísos fiscales. Y los que están saliendo en esta lista, perdón, los que no están saliendo en esta lista, muy seguramente si saliera una lista de esos miles o cientos de Mossack Fonseca que pueden haber, seguramente caerán en esas listas. Y con lo que Federico está planteando es el tema muy interesante que yo creo que es la almendra del asunto. Los problemas locales se están cada vez volviendo más dependientes de determinantes internacionales. El tema del medio ambiente nuestro no solamente ya es de Colombia, sino que evidentemente tiene que responder una política. Y vemos cómo estas organizaciones supranacionales, estas organizaciones internacionales están cooptadas por aquellos que tienen unos intereses. Ahora, este escándalo, y hay que resaltar, José Alberto, porque lo hemos dicho, el papel de la prensa y la labor titánica que tú haces aquí es fundamental. Esta revelación, no le llamemos escándalo porque al lugar con la observación que hace Federico, tema de escándalo, de pronto lo vuelve eso, un escándalo, una espuma que se eleva y luego baja y se acabó. Correcto. Ese tema es información que no debe ser llevada al extremo como lo planteaba José Alberto, decir todo el que esté ahí, todo lo que tenga que ver y, mejor dicho, el que vaya de Camerón en Panamá ya es un delincuente, no, claro. No. Y lo que Federico está planteando es que el pueblo panameño, y un poquito sale también en defensa, digamos, de lo que está haciendo el gobierno panameño, es decir, no nos criminalicen a Panamá, nos están haciendo un daño muy grave, evidentemente no se trata de eso, pero sí hay una información que está tocando las entrañas, no de Panamá, no de Colombia, no de Rusia, de los países que salen ahí mencionados, sino de una práctica que es común a nivel internacional. Y es que a nivel internacional, y eso también se soporta en la teoría de que el hecho de crear organizaciones limpia la culpa del individuo. Yo pertenezco a esa organización, pero yo no soy el malo, la mala es la organización. Entonces el malo es el Congreso, pero yo como congresista no soy malo. El malo es esa empresa multinacional, es la que hace daño, pero yo como gerente o presidente de esa empresa no soy malo. Escudar la culpa no es mía. Cuando yo halo la palanca para que maten a un individuo, no es el problema mío, el problema es de la palanca. Digamos, eso sí de verdad llama la atención para que en este tema financiero, de verdad la comunidad internacional y esas entidades de poder internacional digan, oiga, nos pillaron, tenemos que dejar de ser tan descarados y empezar a regular más la cosa y a manejar el asunto. Lo mismo en el tema medioambiental. Si hay presión de la comunidad, si hay presión de la sociedad, en este caso los periodistas son los que sacan esto. Esto no fue una revelación de un organismo de seguridad. De periodistas. Consorcio Internacional de Periodistas, y no uno, cientos de periodistas en todas partes del mundo analizaron durante un año los temas. Más de 1 millón de documentos. Eso podemos decir que son verdaderos periodistas que nos están representando a nosotros. Yo no sé cuántos colombianos habrán ahí, supongo que ninguno. Pero están moviendo las entrañas de la Organización Financiera Internacional y no por gusto. Las entidades internacionales supranacionales van a tener que hacer las modificaciones, sino porque hubo una presión. Y lo mismo debe ocurrir en los temas de medio ambiente, y lo mismo debe ocurrir en muchos otros temas que son ya de resorte internacional, pero que nos afectan el día a día en nuestros países, en nuestras sociedades. Entonces, creo que así como hemos criticado a la prensa, aquí la prensa está cumpliendo un papel interesante de representación de la sociedad, está evidenciando cosas, y esto no debe ser un escándalo un solo día, sino que debe generar transformaciones importantes. Y yo insisto en que también hay que llamar a la DIAN,
Y nosotros como contribuyentes directos e indirectos tenemos que hacerle plantones a la DIAN, exigencias, derechos de petición, acciones populares. ¿Por qué? Porque usted la DIAN lo embarga porque le debe 100.000 pesos. Así, lo decimos con conocimiento de causa, porque se deben 100.000 pesos, la DIAN sin ningún reparo, no tiene ningún problema en venir a embargar tus cuentas. No te da derecho a la defensa, o mejor dicho, es una defensa desequilibrada, porque tú eres el eslabón débil. Pero ¿qué hace esa DIAN ante semejantes capitales? ¿Cómo es que se cierra los ojos? ¿Por qué no tienen el mismo poder, casi que autoritario y militar, con el que llegan a las empresas pequeñas y medianas a agobiarlas? ¿Por qué no lo hacen con los grandes capitales? A esas preguntas hay que hacerlas. Hay que preguntarse, amables televidentes e internautas, ¿por qué en Colombia, desde el Congreso de la República, aparecen casos como el de antier? El hijo de la directora financiera del Congreso en un carro con 600 millones de pesos en rama, en efectivo. En un carro del Congreso. Además. En un carro del Congreso, que ahora dice que ya no es del Congreso, que ya lo han vendido, pero en todo caso los papeles siguen apareciendo a nombre del Congreso. Del Congreso. Por Dios, estamos en Ali Baba y sus 40 ladrones. A eso hay que decirlo así, sin rodeos. Esto es una pandilla de ampones. Lo que está metido en el Congreso, está metido en los ministerios, está metido en las alcaldías y en las gobernaciones, haciendo ochas y panochas con el destino común suyo y mío. ¿Hasta dónde es posible que este tipo de planteamientos a nosotros nos cueste inclusive hasta la censura de opinión? Pero estamos dispuestos a pagarla, porque no hay derecho a que en un país de indolentes, sigan los sinvergüenzas gobernando y haciendo de las suyas. Dicen que el 9 de marzo cogieron una pandilla de ampones en Cali y en esa pandilla habían 12 policías activos y uno de los policías era nada menos que el encargado de controlar las decisiones de allanamientos y demás de la SIJIN. Y sucede que después de que los cogieron, esa noticia pasó ahí más o menos de agache, después de que los cogieron, dicen que hace 2 años o 3 años, en la casa de un senador de la República, Roy Barreras en concreto, robaron 1.200 millones de pesos. El senador niega, hasta ayer lo negó en Blue Radio. Yo no he visto nunca 1.200 millones de pesos juntos en mi vida, y si los cogieron que me los devuelvan, decía él. Pero lo cierto es que allí el fiscal encargado del caso está diciendo que el tal patrullero afirma que efectivamente él entregó las coordenadas de la casa de este señor para que se llevaran ese botín que está en una caja fuerte. ¿Por qué platas de esas cantidades en las casas? Y eso pasa de agache. ¿Y por qué usted y yo pagamos servicios y negocios en efectivo por 1 millón, por 2, por 3, por 4 y se nos viene el mundo encima porque no estamos disque bancarizados y cumpliendo con las normas fiscales del país? Y si hacemos una operación por encima de 9.900.000 pesos en los bancos, tenemos que firmar una especie de declaración de santidad. Esta plata se originó en donde se qué, y esta plata se va para el cielo en el 7º eslabón del santo. Es decir, esto es una vagabundería, una doble moral, una hipocresía colectiva. Es hora de que los caleños, los vallecaucanos y los colombianos dejemos de ser indolentes. Dejemos de merecernos esta suerte de marranos y de reses llevadas al matadero. Ese es el punto en el que quiero insistir. De acuerdo con el tema de los porcus bípedus, es decir, de marranos con 2 patas. La DIAN finalmente tiene una política que criminaliza y persigue a la clase media y de alguna manera se hace un poco la oreja gacha sobre estos grandes capitales, que sería lo que debería de mirar, no al gran empresario, no digo eso, sino es decir, tener una capacidad mucho más eficiente pues de rastrear este tipo de cosas como el blanqueo, etcétera, etcétera. Eso debería de generar mejores resultados. Eso jamás lo vemos y jamás pasa. Es decir, es mucho más fácil perseguirlo a usted porque usted es visible. Usted, como es legal, tiene todo allí y si quedó debiéndole 100.000 pesos, como tú dices, pues te arriesgas a que te embarguen por 100.000 pesos. Persiguiendo a la clase media, pero bueno, eso está bien y a mí me parece bien que seamos transparentes. Entonces no es abocar por
porque no nos revisen, porque no rindamos cuentas, podemos seguir rindiéndolo, pero la asimetría en el trato es lo que choca y lo que indigna, en el sentido de lo que dice José Alberto. Eso por un lado. Lo otro es que ahí hay un tema un poco alrededor del vacío de poder, en lo que ustedes señalan, de cómo nosotros finalmente lo que no hacen las instituciones estatales o supraestatales, ese vacío de poder lo vienen llenando los medios, y allá hay mucha responsabilidad. Los medios ponen sobre el tapete eso que la comunidad organizada no pone, no denuncia, no dice, y eso que los estados mismos no garantizan. El poder le tiene miedo al vacío, y dice un autor que es Jürgen Habermas, que eso de los medios de poder lo llenan finalmente. De hecho, si ustedes miran muchos de los procesos en donde los medios intervienen, pues tienen que ver con llenar esos vacíos. Por ejemplo, si hay un problema de los transportadores, entonces generamos un escándalo y nos tomamos una iglesia. Si yo soy un padre de familia y me van a quitar la casa, pues me empeloto y me crucifico en una plaza pública, y que allá llegan los medios a ver qué fue lo que me pasó, porque las instituciones constituidas para eso no lo hacen. Entonces allá hoy, en la contemporaneidad, con unos estados de alguna manera en crisis en lo supranacional y en crisis en lo digámoslo así, en su capacidad de acción, pues esos medios de comunicación lo son. Aquí estamos intentando hacer una posición pues que no puede ser de alguna manera simple y llanamente llamarla pues desapasionada. En lo que más podemos lo hacemos, pero intentamos que sea objetiva y por lo menos mostrar una visión distinta a lo que ya no esos investigadores, sino el resto de los medios de comunicación han intentado hacer de esto. El gran escándalo sin poner de alguna manera cortapisas frente al asunto. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se acabó. Esperamos que usted reciba nuestras opiniones, nuestros análisis con el mismo ánimo que nosotros los lanzamos. Lo lanzamos con el único propósito de abrirles los ojos, de abrirnos los ojos, de abrirnos los oídos, de que seamos capaces de escuchar lo que hay que escuchar y de mirar lo que hay que mirar, para que no sigamos siendo presa fácil de cuanto entrampamiento se nos da por parte de gobernantes políticos, mal llamados dirigentes sociales y empresariales, en muchos casos, que solo apuestan por agendas privadas, agendas particulares. Que entendamos que a Cali, al Valle y al país no la va a salvar Juan Manuel Santos, ni Timochenko, ni Humberto de la Calle, ni Dilian Francisca Toro, ni Moris Armitage. Ellos tienen unos encargos, pero Cali, el Valle y Colombia serán salvados o serán hundidos según la actitud suya y la actitud mía. Y ese es el llamado. Hay que sentirse parte del problema para sentirse parte de la solución. Buenos días. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Intermás, llegamos donde otros no pueden llegar. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Sabemos lo que te hace reír. Hemos
Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cavasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras.